alfareros de mi época siempre nacían en el entorno familiar. Había muy pocos alfareros que no estarían en ese entorno. Y yo nací en el entorno de alfareros y arrieros. Ni me preguntaron que si quería ser alfarero ni nada, me dijeron tú al torno. Luego después ya, más que un oficio para ganarte la vida, ha sido una vocación por la alfarería, por preocuparme un poco de los usos de las piezas, de dónde se fabricaban. Es algo que se crea o te lo inyectan. A mí la alfarería, aparte de estar en un oficio que te gusta, me ha dado para vivir. Y eso es importante, que estés en una cosa que te gusta y encima te dé para vivir. Tengo mucho que agradecerle también a mi compañera, que ya no está, porque los dos trabajamos día y noche para conseguir esto. Y a partir de entonces, pues yo no me voy a jubilar mientras tenga salud. O sea, el día que la salud me falle, dejaré de actuar. Hoy tengo 80 años y todavía estoy cotizando en la Seguridad Social.